Y ya arribó a Moscú y se estima, aunque esto se está manteniendo con bastante secretismo, que se encuentra ya en el Kremlin el equipo enviado por Donald Trump para conversar justamente con los delegados de Vladimir Putin. La idea aquí es de mínima empezar a discutir esto, que es una propuesta que hizo Estados Unidos y que Ucrania aceptó tras la cumbre que se realizó ayer, antes de ayer en realidad, en Jeddah, Arabia Saudita. Fue la reunión que mantuvieron el martes, recordemos, Marco Rubio era el jefe de la misión, estuvo también Mike Waltz y estuvieron reunidos con el canciller, con el ministro de Relaciones Relaciones Exteriores y de Defensa de Ucrania, y después de muchas negociaciones, Zelensky, el presidente ucraniano, acepta esta propuesta de un cese del fuego total por 30 días como gesto de buena voluntad para empezar a discutir algo más parecido a un acuerdo definitivo. Pasaron 48 horas y aún no hay una respuesta oficial por parte de Vladimir Putin, aunque empiezan a aparecer indicios que no son indicios demasiado alentadores. ¿Por qué? Porque Yuri Ushakov, que es quien va a estar dialogando y quien está dialogando con Steve Witkoff, que es el enviado de Donald Trump, Ushakov es un consejero especial de Putin para Relaciones Exteriores, habló en la previa de recibir al enviado estadounidense y esto fue lo que dijo. Я могу сказать, что я сам в последнее время поддерживаю довольно-таки регулярные телефонные контакты с Майком Уолтсом. И вчера он мне позвонил и проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джиде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. И мы считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наша озабоченность известная. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации. Я правильно понимаю, что с нашей стороны это звучит как отказ от этой сделки, которую предложил то ли Трамп? Ну, я не хотел бы, как вы сейчас сами заметили, президент будет выступать, отвечая на вопросы сегодня на пресс-конференции. Поэтому я просто изложил свою точку зрения на то, что было подписано в Джиде. А президент, наверное, выскажет более конкретные и содержательные оценки. Muy clara aquí la posición que está adoptando Ushakov, insisto, principal consejero que tiene Vladimir Putin para las relaciones exteriores. ¿Qué dijo? Bueno, lo que acabas de ver allí, desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista personal, una tregua o un cese del fuego durante 30 días, lo único que serviría es para permitirle a Ucrania rearmarse y después volver a atacar. No veo ninguna razón por la cual nosotros tendríamos que aceptar eso. Lo único que nos interesa a nosotros es un acuerdo de paz de largo plazo, una solución definitiva y detener los combates solamente cuando hayamos alcanzado ese entendimiento. Bueno, en estas horas se han conocido las condiciones, los requisitos que está planteando Rusia para ese acuerdo definitivo. Quédate ahí porque en un momento te voy a dar el detalle y lo vas a ver incluso en un mapa. Es básicamente un pedido de capitulación absoluto hacia Ucrania. Empieza a negociar desde una posición casi te diría que maximalista Rusia en este conflicto. Ahora vamos a meternos justamente con eso que es las condiciones que está poniendo Rusia. Ahora, vuelvo. Dice también Ushakov, esta es mi posición. Yo creo, da a entender que habría que rechazar esto. De todas formas, quien va a hablar en breve es Vladimir Putin, el presidente, que expondrá de forma acabada. Si esto es lo que va a suceder, si va a haber un rechazo, ¿qué va a hacer Donald Trump? Donald Trump habló ya desde el viernes de la posibilidad de sanciones económicas contra Rusia. Ahora, la verdad es que estas sanciones difícilmente lastimen a Rusia. ¿Por qué? Porque ya las sanciones que están hoy vigentes sobre Rusia son realmente durísimas y Rusia ha demostrado que ha podido sobrevivir y encontrar la forma de sortear el efecto de esas sanciones. Con lo cual,
la capacidad de presión de Estados Unidos aquí sobre Rusia no es tan fuerte. En todo caso, podría presionar con seguir apoyando a Ucrania y hacer que este conflicto se extienda en el tiempo, que tal vez sea algo en lo que Rusia no esté tan interesado. Bueno, atención, porque insisto, la respuesta de Putin a esto y lo que haga Trump después puede ser decisivo. Mientras tanto, antes de dar una respuesta definitiva, Vladimir Putin hizo un viaje muy significativo. Viajó a la región de Kursk, que es la región ubicada muy cerquita de la frontera de Ucrania, que tropas ucranianas infiltraron el año pasado, hace ya algunos meses, logrando ocupar un territorio que en su momento llegó a tener 1000 kilómetros cuadrados. Hoy queda, se estima, un 20-30% de eso, y es casi, te diría, un testimonio de que Ucrania pudo, aunque sea una pequeña parte de territorio, ocupar dentro de Rusia, en lo que es, hay que decirlo, la primera invasión territorial que sufre Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Rusia está haciendo grandes avances allí. Hoy mismo se confirmó la recaptura de uno de los municipios más importantes de esta región y por eso Putin viajó para hablar acerca de los planes de Rusia para con los ucranianos que se encuentran en Kursk y sobre todo sobre qué piensa hacer dentro de las zonas de Ucrania que están ocupadas. Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки, окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. Crear zonas, más allá de tratar de terroristas a los ucranianos que están allí, esta idea de crear zonas seguras para Rusia dentro del territorio ucraniano. Bueno, está claro que es muy difícil para Ucrania poder aceptar eso y es parte de cómo se está plantando Rusia frente a esta negociación, por supuesto. Aquí Rusia tiene todas las de ganar en caso de continuar la guerra y es por lo tanto la razón que lo lleva a plantear requisitos muy ambiciosos. A ver, vamos a plantear los 4 principales puntos que está poniendo en este momento Putin sobre la mesa, que ya está en manos de los Estados Unidos para ser analizados y seguramente luego volver con esto a Ucrania. Primero, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN. Esto te diría que es lo más fácil de lograr. ¿Por qué? Bueno, porque ya Trump descartó de plano la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN y el propio Zelensky ya admitió, bueno, es evidente que Estados Unidos no nos quiere en la OTAN. Esto, aunque a nosotros nos gustaría, aunque para nosotros sería lo mejor, evidentemente va a ser muy difícil de conseguir. Más complicados son los otros requisitos. Primero, compromiso de no desplegar tropas extranjeras o fuerzas de paz en Ucrania tras finalizar la guerra. Bueno, esto sería básicamente pulverizar lo que está pidiendo Zelensky para negociar, que es la existencia de garantías de seguridad. ¿Qué serían las garantías de seguridad? Bueno, que haya tropas internacionales que estén verificando lo que se llama lo que se conoce como línea de contacto, es decir, lo que separa al territorio ocupado por Rusia del territorio que sigue estando bajo control ucraniano, y garantizar que nadie se cruce de la línea, digamos, que no haya tropas rusas vulnerando el territorio controlado por Ucrania y que no haya tropas ucranianas pasando al territorio que estaba bajo control de las tropas rusas. Eso requiere de una fuerza internacional. Bueno, lo que está planteando aquí como cuestión de negociaciones, no, nosotros no vamos a aceptar que haya allí tropas internacionales. Bueno, de vuelta, esto va a ser ya sí bastante más difícil para aceptar en una negociación por parte de Ucrania. Mucho más difícil van a ser los 2 puntos que siguen. Porque lo que se está planteando es, primero, el reconocimiento internacional de la soberanía sobre Crimea. Es decir, acá lo que Rusia quiere es que esta península, que fue anexada en el año 2014 por Rusia de forma forzada y violenta, en lo que fue la primera invasión de Rusia a Ucrania, que todo el mundo,
que Ucrania, pero también el resto del mundo reconozca que eso es soberanía rusa. Bueno, es muy difícil porque es como pretender que la Argentina diga las Malvinas son británicas por más que están pegadas a su propio territorio, que los británicos están a miles de kilómetros de distancia y que no tienen ningún fundamento legal para reclamar esa soberanía. Una cosa es que Ucrania renuncie a utilizar la fuerza para recuperar Crimea y que decida pelear solamente por las vías diplomáticas como lo hace Argentina en el caso Malvinas. Eso es algo que Ucrania eventualmente podría aceptar. Ahora, decir y firmar, sí, está bien, Ucrania es Rusia, es muy complicado. Y todavía más complicado es el reconocimiento internacional sobre las 4 regiones que han sido ocupadas por Rusia desde 2022, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Veámoslas en un mapa para que entendamos de qué estamos hablando. Acá lo que estás viendo es, por supuesto, abajo en el sur la península de Crimea, que lo ves ahí marcado y diferenciado con rayas rojas de rojo claro y rojo oscuro, básicamente porque es lo que fue ocupado en 2014. Y después ves toda esa franja, que es lo que hoy ocupa militarmente, Rusia en el este y en el sur de Ucrania, que además fue anexado a través de referéndums, obviamente sin ningún valor legal, que realizó Rusia. Y esto es Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk. Es decir, que estas zonas, que son zonas ocupadas, pretende que Ucrania se las ceda y que reconozca que esto es territorio soberano ruso. Es decir, aquí lo que está planteando Rusia no es una negociación, sino una capitulación por parte de Ucrania. Que Ucrania se rinda por completo. Es muy difícil que Ucrania pueda aceptar esto porque todavía considera que al menos un poco más puede seguir combatiendo. Si Putin no está dispuesto a moverse de esta línea, va a ser muy difícil que haya un acuerdo. Si en cambio esta es una posición maximalista, pero para después en la negociación llegar a un punto intermedio, habrá entonces sí quizás alguna posibilidad de paz. Lo cierto es que son horas decisivas y en este momento están en Moscú los delegados de Trump reunidos con los delegados de Putin. Puede haber novedades en las próximas horas.